hemos visto cómo la Revolución Ciudadana no puede ocultar los verdaderos intereses de su proyecto político. Por un lado, desprestigiar a los aliados democráticos del Ecuador, como lo es los Estados Unidos, pero sí abrazar a las dictaduras como la de Venezuela, liderada por Nicolás Maduro. Se cayó el correísmo. Atención, el correísmo, esa extraña criatura política, nos deja perplejos. Arremeten contra Estados Unidos, aliados democráticos, pero besan los pies de la dictadura de Maduro. ¿Cuál es el juego aquí? Mientras tanto, Noboa busca aliados contra el narco. ¿Dónde están los verdaderos valores del correísmo? La historia completa a continuación. Mientras el presidente Daniel Noboa mantuvo una reunión inédita con el presidente de los Estados Unidos para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo, el correísmo prefiere aplaudir las dictaduras que generan terror, miedo y empobrecimiento extremo, como la dictadura de Maduro en Venezuela. La estrategia de Daniel Noboa para reforzar la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo parece un paso firme en materia de seguridad regional. No obstante, la ambigüedad del correísmo frente a la dictadura de Maduro pone en entredicho su compromiso con la democracia y la estabilidad. Esta incoherencia genera incertidumbre sobre sus verdaderas intenciones y si realmente buscan el bienestar del país o responden a intereses políticos particulares. Es fundamental que los actores políticos mantengan una postura clara y coherente en temas de seguridad y derechos humanos. Mientras Noboa avanza en alianzas estratégicas como el crimen organizado, la falta de firmeza del correísmo frente a regímenes autoritarios podría debilitar la credibilidad de su proyecto político. En un contexto donde la estabilidad regional está en juego, la ambigüedad solo contribuye a la desconfianza y a la polarización del debate público. Por 4 meses llevan tratando de esconder, maquillar, arreglar y perfumar a un personaje para que parezca una socialdemócrata moderada, buena mujer, tranquila, que no hace nada, que sacó su verdadera esencia en el debate. La sacó. Ella dice ser demócrata. ¿Cómo puedes? La pregunta fue, que yo le hice, ¿usted está de acuerdo con el régimen totalitario y dictatorial y lo va a reconocer el régimen de Nicolás Maduro? Sí, dijo, y con fuerza. Entonces, ya se desenmascaró. Ya se nota que habla de democracia cuando les conviene y que muchos funcionarios y muchas personas, miembros del correísmo, reciben pagos directos, sueldos, asesorías y servicios que le prestan algo a la dictadura de Maduro. Ecuatorianos, desde hace meses la maquinaria política ha intentado vender a Luisa González como una opción moderada, disfrazándola de socialdemócrata para atraer a un electorado más amplio. Sin embargo, su actuación en el debate dejó en evidencia lo que realmente representa la continuidad de un modelo alineado con regímenes autoritarios y alejado de los valores democráticos. Su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro no solo es preocupante, sino que demuestra una desconexión total con la realidad de millones de venezolanos que han huido a la represión y la crisis humanitaria provocada por ese mismo régimen. Por más que intente maquillar su imagen, la verdad siempre termina saliendo a la luz. González no es la política moderada que intentan construir, sino una ficha más de un correísmo que ha demostrado su afinidad con dictaduras y su desprecio por la institucionalidad democrática. Su postura en el debate confirmó lo que muchos sospechaban. Detrás de su discurso de campaña se esconde la sumisión a líderes autoritarios y un proyecto político que prioriza el poder sobre los derechos y libertades de los ciudadanos. La gran mayoría del Ecuador quiere que tengamos buena relación con los Estados Unidos. Usamos su moneda y es nuestro principal socio comercial. Hacer acuerdo a la gente que hay otros países que nos llevan años de ventaja en acuerdos comerciales con los Estados Unidos. Entonces, hay tratados internacionales. El Ecuador en su momento decidió no tener un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y ahora estamos poniéndonos al día, digamos, con 20 años de retraso en lo que es una conversación sobre un tratado de libre comercio y hay la apertura de parte de Estados Unidos. Nosotros estamos haciendo nuestros deberes, digamos, en luchar contra el narcoterrorismo, que es un problema transnacional. Estamos luchando contra la pesca ilegal, contra la minería ilegal, contra el lavado de activos y con operaciones ilegales en el Ecuador.
El correísmo gobernó una década, pero su impacto negativo sigue pesando sobre Ecuador. Aislamiento internacional, falta de inversión y una economía estancada. En lugar de impulsar el desarrollo, nos ataron a regímenes autoritarios como el de Venezuela, condenándonos a la falta de oportunidades. Hoy la lección es clara: seguir anclados al pasado corrupto o avanzar hacia un futuro de crecimiento y estabilidad. Con Daniel Noboa, Ecuador ha comenzado a fortalecer lazos con aliados estratégicos como Estados Unidos, apostando por acuerdos comerciales, inversión extranjera y cooperación en seguridad. Es el momento de abrirnos al mundo y construir un país con oportunidades reales, no de volver a un modelo fracasado. Hay otro tema que no podemos olvidar, porque nos estamos jugando la vida, el presente y el futuro de los ecuatorianos, y es justamente la de normalizar la dictadura como es la de Venezuela. Pues tenemos una candidata, la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, que cambia de principios cada vez y cuando. Y eso no lo podemos permitir. Ayer decían ser los defensores del pueblo y hoy justifican la dictadura de Nicolás Maduro. Pero esto no es casualidad. Hagamos memoria. Ellos siempre han sido aliados del chavismo. Siempre han tenido contratos oscuros con Venezuela. ¿O acaso nos olvidamos de los contratos con PDVSA? Nosotros no vamos a seguir permitiendo que se le engañe al pueblo ecuatoriano, porque nosotros conocemos lo que en verdad ellos quieren hacer al Ecuador. Ellos quieren revivir los contratos a dedos. Ellos quieren revivir las refinerías invisibles, el saqueo del IES, la banca paralela. Ese es el verdadero eslogan de la Revolución Ciudadana. No la de revivir al Ecuador, sino la de exprimirlo. La contundente intervención de la asambleísta Lucía Jaramillo reveló la inconsistencia del discurso moderado de Luisa González. Al evidenciar su firme respaldo del régimen de Nicolás Maduro, Jaramillo expuso la histórica alianza del correísmo con el chavismo, señalando los oscuros contratos con la estatal Petróleos de Venezuela, que desviaron fondos públicos, y advirtió que un regreso al poder significaría repetir el esquema de corrupción y opresión que ha devastado Venezuela. Ante el intento del correísmo de lavar su imagen, Jaramillo enfatizó que el pueblo ecuatoriano no se dejará engañar y que rechaza un futuro marcado por la corrupción y el servilismo a dictaduras extranjeras. De una dictadura como es la de Venezuela. No vamos a callar ante el sufrimiento de los millones de venezolanos que hoy viven en extrema pobreza. Muchos de ellos han venido aquí al Ecuador a buscar nuevas oportunidades, huyendo justamente del régimen que los dejó en la nada. Hoy el Ecuador tiene que decidir si quiere un país democrático y libre o quiere un país totalitario y exprimido como es el de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias. La asambleísta Lucía Jaramillo advirtió que el regreso del correísmo al poder representa un riesgo inminente de repetir el desastre chavista en Ecuador. Señaló que millones de venezolanos han huido de la dictadura de Maduro, sumidos en la pobreza y la represión, y que la lealtad del correísmo a regímenes autoritarios podría llevar a Ecuador por el mismo camino. Jaramillo enfatizó que la democracia se defiende con acciones concretas, no con discursos, y que el pueblo ecuatoriano debe rechazar un proyecto político que amenaza la libertad y la soberanía del país. Pero lo que no quieren fiscalizar es qué realmente fueron a hacer Esmeraldas por pedido de la candidata González. Porque mientras las familias esmeraldeñas sufren, sienten dolor y desesperación por el derrame y el desastre natural ocurrido en Esmeraldas, los asambleístas del correísmo estaban farreándose la plata de los ecuatorianos en una mega fiesta en un penthouse en Esmeraldas, el mismo día. Cuánta indolencia, cuánta ironía, cómo le dan la espalda al dolor de los esmeraldeños. Y no solo eso, además hace algunos días en el CAL, con los votos del correísmo y de algunos miembros del Partido Social Cristiano, bloquearon el juicio político a los involucrados en el caso de la Liga Azul. Un caso en que se ha evidenciado formulación de cargos, chats que incluyen una red de corrupción y de asociación ilícita, que también involucra a la rana René, en donde pretendían tomarse todos los poderes del Estado,
No solo la Superintendencia de Bancos, que es el organismo que combate el lavado de activos, no solo la justicia a través del Consejo de la Judicatura, ahora también se ha evidenciado cómo pretendían manipular el proceso de fiscalía, manipulando las calificaciones para fiscal general del Estado. Esas son las verdaderas intenciones del proyecto político del correísmo. Autoritarismo, totalitarismo y además protección de las dictaduras e instaurar la dictadura también en el Ecuador. Mientras Esmeraldas se enfrenta a una crisis ambiental y humanitaria, los asambleístas del correísmo se daban la gran vida, despilfarrando el dinero de los ecuatorianos en una lujosa fiesta en un penthouse. La asambleísta Valentina Centeno denunció con indignación esta muestra de indolencia y corrupción, señalando que en lugar de atender la emergencia y buscar soluciones para los damnificados, los legisladores correístas estaban más preocupados por cumplir las órdenes de su candidata Luisa González y proteger sus propios intereses. Hoy día la Asamblea Nacional sesiona en Esmeraldas. ¿Por qué sesiona? Hice un pedido a nuestra bancada. 3 Doritos después. La sesión de Esmeraldas no fue más que una excusa para la verdadera prioridad del correísmo, el derroche y la fiesta. Luisa González, como una buena jefe de orquesta, dio la orden y su bancada obedeció sin titubeos. El resultado, un pleno que terminó en bacanal, con copas en alto y cero soluciones para el país. Mientras los ecuatorianos luchan contra crisis y abandono, estos servidores públicos decidieron que el mejor uso de su tiempo era brindar por su impunidad en un penthouse de lujo. Lo más descarado es que intentan vender su imagen de sacrificio y compromiso, cuando la única gestión que le interesa es de reservar los mejores tragos y garantizarse privilegios. Candidata de la RC reconoce que usa a la Asamblea para su campaña electoral. Sin sonrojarse y orgullosa de que la Asamblea Nacional actúa como su sede de campaña, hoy la candidata a la presidencia de la Revolución Ciudadana reconoció en un medio de comunicación que ella, como presidenta de su movimiento, dispuso a su bancada que arme el show político en Esmeraldas, trasladando a los asambleístas a la provincia para, entre otros temas, darles plataforma a sus legisladores para atacar al presidente de la República, Daniel Noboa. Es una vergüenza que con dinero de todos los ecuatorianos, la presidenta de la Asamblea Nacional cumpla los caprichos de su jefa y despilfarre dinero público en organizar un pleno en Esmeraldas, como tarima política de la candidata correísta, quien también hizo agenda en esa provincia como parte de su campaña. Es claro que llevar cientos de burócratas a Esmeraldas no resuelve nada. Destilar odio en sus discursos no ayuda a los damnificados. Esto solo sirve para la campaña del correísmo, a quienes solo les importa el ataque y no la gestión. La aprobación de cualquier ley se podría, sin problema, hacer en Quito, pero es evidente que el interés no es legislar a favor de los ecuatorianos, sino legislar por sus intereses particulares. Como bancada de ADN, pediremos cuentas del gasto en el que ha incurrido la presidenta de la Asamblea para el Pleno 1017. Estaremos pendientes de los avances en la gestión en la provincia. Luisa González ya ni se molesta en disimular su abuso de poder. Con total descaro admitió que usa la Asamblea como su sede de campaña, moviendo a su bancada como fichas para su propio beneficio. La sesión en Esmeraldas no fue más que un circo político armado para atacar al presidente Daniel Noboa, pagado con el dinero de todos los ecuatorianos. Mientras la provincia enfrenta una crisis real, González y su séquito despilfarraron recursos públicos en un espectáculo vacío que no resolvió absolutamente nada. Si te gustó este contenido, comenta y comparte, y no olvides seguirnos para más análisis políticos. El futuro de Ecuador está en juego.